Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy miércoles 12 de noviembre, Día del Cartero. Y estamos en la serie Escuchar a Dios. Hoy es el día 12 y este devocional se titula Despreciando a Dios. Porque vamos a ver esa escena en que el pueblo de Dios pide un rey, despreciando a Dios como su rey y pidiendo un rey como las demás naciones. Pero antes de ir a la historia y antes de ir al devocional de hoy, quiero darle una felicitación a mi padre, que hoy es su cumpleaños, Día del Cartero, 12 de noviembre. Muy apropiado que haya nacido el 12 de noviembre de 1959, Día del Cartero, porque él es un hombre que ha dedicado su vida a eso, a dar mensajes, a dar cartas de parte de Dios. Desde que se convirtió allá en la década de los 70s, entregó su vida a Cristo y desde entonces comenzó a predicar la palabra de Dios y hasta ahora no se ha callado. Ha seguido predicando el evangelio, la palabra de Dios de manera valiente, de manera profunda. Tanto que hace unos días recibió un reconocimiento, un doctorado honorario, un doctorado honoris causa. Merecidísimo por su trayectoria de tantos años, por su ministerio. Y reconocemos que es Dios el que recibe toda gloria y que no servimos a Dios por los títulos humanos ni por el reconocimiento terrenal. Como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tenemos por basura con tal de conocer a Cristo y formar parte en sus sufrimientos. Pero sin duda que también dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y vale la pena que reconozcamos lo que Dios ha hecho. Dios es el que merece toda gloria. Pero ha usado a sus siervos, y en este caso a mi padre, el pastor Gilberto Gutiérrez, ahora doctor Gutiérrez, y que ha recibido este doctorado y del cual estamos muy orgullosos y en el buen sentido de la palabra, no llenos de orgullo, sino más bien llenos de gratitud a Dios por la vida de mi papá, que hoy es su cumpleaños, el hombre que me ha enseñado todo lo que sé, mi modelo a seguir. Jesucristo es mi modelo a seguir, por supuesto, pero también la Biblia dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vale la pena que tengamos modelos a seguir en esta tierra que imitan a Cristo para nosotros también hacerlo. Y mi padre es mi modelo a seguir como pastor, como padre, como esposo, y no me avergüenza decirlo, él es mi modelo a seguir. Y bueno, lo digo también porque él inició este ministerio de compartir devocionales todos los días. Yo empecé a hacerlo cuando él enfermó de COVID y bueno, cuando yo llegué a mi iglesia, primera iglesia bautista de Garland, comencé yo a hacerlo todos los días, específicamente para mi iglesia y para cualquier otra persona que quiera escucharlos en la Ciudad de México, la iglesia bautista Oreb y muchos otros en todas partes del mundo. Porque lo que importa acá es estudiar su palabra. Así es que vamos a eso, mis amados hermanos, después de este pequeño interludio de felicitación y reflexión en la vida de los siervos de Dios. Vamos a 1 Samuel 8, que también nos va a hacer reflexionar en la vida de Samuel. Es interesante porque Samuel, no sabemos mucho de su ministerio, que fue de muchos años. Sabemos mucho de su inicio, cómo su mamá oró por él. Luego Samuel estuvo sirviendo en el templo de niño. No había templo en ese entonces, nos viene en la tienda de adoración a Dios bajo Elí, y cómo Dios lo llamó, y cómo Dios lo usó para darle una victoria al pueblo de Dios después de una gran derrota. El pueblo de Dios había sido conquistado por los filisteos y estaban en la sumisión, en el cautiverio. Y Dios les dio una gran victoria sobre los filisteos. Y Dios usó a Samuel. De alguna manera Samuel se convierte en un juez, en un libertador, en la independencia del pueblo de Dios en contra de los filisteos. Y después de eso, la Biblia nos dice muy brevemente lo que pasó por muchos años. Durante muchos años, todos los días de su vida, Samuel gobernó a Israel, fue el juez de Israel en un sentido espiritual y en un sentido también de gobierno. Él de alguna manera funcionaba como el gobernante de todo Israel, aunque Israel en este entonces no era una nación propiamente, era más bien como una confederación de tribus, las 12 tribus de Israel que compartían una lengua, compartían su fe en Dios, compartían costumbres, pero cada tribu era más o menos independiente y Samuel funcionaba un poco como el pastor, como el líder espiritual que daba cohesión a estas 12 tribus de Israel. Y no sabemos mucho de todo ese ministerio de años, décadas. Lo siguiente que vemos en la palabra de Dios se nos dice que Samuel ya era adulto, ya era viejo y que sus hijos no andaban en sus caminos. Vamos a leerlo. 1 Samuel 8, del 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas,
aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que no juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y hasta ahí dejamos. Mis queridos hermanos, oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos a través de ella, Señor. Gracias por tus siervos, Dios mío. Gracias por Samuel, gracias por el pastor Gilberto. Gracias por aquellos que nos han enseñado la palabra. Permítenos, Señor, ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Es una historia interesante. Se nos dice que Samuel ya es viejo. Pasaron muchos años, él estuvo ministrando al pueblo de Dios. Y cuando ya era viejo, él puso a sus hijos como jueces. Y nos dice la Biblia que sus hijos no hacían lo bueno, aceptaban sobornos, pervertían el derecho, no hacían justicia. Samuel, como juez, era encargado de hacer justicia, de moderar entre los conflictos que había en la población del pueblo de Dios. Y estos hombres, los hijos de Samuel, aceptaban sobornos, se enriquecían injustamente y no hacían justicia, sino que eran corruptos. Y daban la razón, no al que tuviera la razón, sino al que diera más dinero. Me recuerda mucho a nuestros países latinoamericanos, ¿no? Eso estaba pasando por los hijos de Samuel. Y entonces el pueblo le pide a Samuel: danos un rey, tú ya estás viejo, tus hijos no andan en los caminos de Dios, danos un rey. Y no estaba mal que pidieran un rey. Dios ya había dicho que el pueblo de Dios iba a tener reyes. Dios lo había profetizado desde Abraham y Moisés. Y en la ley de Dios estipulaba que iban a tener reyes. El problema no es que pidieran un rey, el problema es como las demás naciones. Como las demás naciones. El pueblo de Dios quería ser como los otros. No entendieron que se trataba de un pueblo especial, diferente, donde Dios es rey. Hablaremos más de esto mañana. Pero Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te entristezcas, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Dales un rey, pero también diles lo que les va a pasar. Y hablaremos mañana sobre esto. Por lo pronto, déjenme ir las enseñanzas del día de hoy. Y déjame reflexionar en esto, amado hermano. Mira, la Biblia nos cuenta lo que hacen los personajes bíblicos. Y muchas veces nos dice que hicieron lo bueno, hicieron lo malo, pero otras veces no nos dice. Simplemente nos dice lo que pasó sin decir si estuvo bien o estuvo mal. Y creo que este es uno de esos casos. Porque aquí tenemos a Samuel, un hombre de Dios. Un hombre definitivamente de Dios, un profeta, un juez, que Dios usó de manera maravillosa. Sin embargo, todos los hombres son imperfectos, ¿verdad? No hay hombre perfecto. El único digno de toda admiración y toda gloria es nuestro Señor Jesús. Él es el hombre perfecto. De ahí en fuera, Moisés, David, Elías, José, Pablo, el que tú me digas, eran imperfectos. Podemos aprender de ellos, pero también podemos ver sus errores. Y sin duda Samuel es de esos personajes que también tuvo errores. Sin embargo, en este pasaje, pues, lo podemos juzgar de algunas cosas, pero también podemos pensar que no necesariamente todo era su culpa. Y déjenme, les explico a qué me refiero. Samuel era un hombre de Dios, pero sus hijos no andaban en sus caminos. ¿Tiene la culpa Samuel de que sus hijos no andaban en sus caminos? Sí y no, a esto me refiero, porque, claro, los padres somos, y lo digo ya somos porque no ha nacido mi bebé, pero está en el vientre de mi esposa y yo pienso, ya soy papá, ya es una vida, por supuesto que sí. Somos responsables de influir, de transferir la fe en Dios, de educar, de inculcar valores, de sembrar virtudes, especialmente la fe en Dios, lo más importante. Definitivamente sí, somos responsables de eso. Pero tampoco somos responsables de las decisiones que toman nuestros hijos, especialmente cuando van creciendo y empiezan a tomar su propio camino. Así es que el día de hoy las enseñanzas van a ser en
en dos direcciones cada una de las enseñanzas. Mi amado hermano, transfiere la vida a las nuevas generaciones. Es tu responsabilidad. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, es tu responsabilidad transferir la fe en Dios a tus hijos. Enséñales a orar, enséñales a confiar en Dios, enséñales a ir a la iglesia, enséñales a respetar a los líderes, al pastor. De pronto los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Pues te la pasas hablando mal del pastor, ¿cómo va a querer ir? Transfiere valores, transfiere fe. Pero también debemos entender que no podemos controlar sus destinos. Los hijos toman sus propias decisiones. Y hay veces que uno les enseña lo más que puede y uno les transfiere lo más que puede. Perfectos no somos, pero lo hacemos. Y hay veces que los hijos no quieren seguir a Dios. Y podemos influir en ellos, pero tampoco podemos meternos en su cabeza y en su corazón y decidir por ellos. Así es que el desafío es doble. Por un lado, transfiere la vida, no dejes de compartir. Por otro lado, no pongas culpa sobre tus espaldas si tus hijos no están en los caminos de Dios. Creo que Samuel se equivocó en ponerlos como jueces. Quizás Samuel sabía y los puso como jueces, no lo sabemos. Pero tampoco podemos condenar a Samuel del todo, porque los que hacían lo malo eran los hijos. Y después de esto vamos a ver que Dios sigue usando a Samuel, no a sus hijos, a Samuel sí. Así es que transfiramos vida, pero también sepamos que no somos culpables de las decisiones que otros toman. Número 2, el pueblo quería un mejor gobernante, pero se olvidaron de Dios. Estaba bien que pidieran un gobernante, alguien que los dirigiera a Dios. Los hijos de Samuel ya no estaban dirigiendo al pueblo a Dios, eran corruptos. Estaba bien que el pueblo de Dios se diera cuenta de lo que estaba mal en los líderes del pueblo, pero lo que estuvo mal es que pidieran un Dios como las otras naciones. Se estaban olvidando de Dios, que Dios era su rey. Mi amado hermano, nunca te olvides que Dios es tu rey. Está bien que sigas personas en este mundo, que tengas modelos como yo, mi padre, personas que admiro. Está bien. Es más, no solo está bien, es necesario. Hay gente que no quiere seguir a nadie. Creen que solo ellos valen la pena. No, se vale la pena admirar gente. Se vale la pena tener modelos a seguir. Pero nunca te olvides que Dios es tu rey. Nunca te olvides que el modelo a seguir es Jesucristo. Si vas a tener modelos a seguir, que sean gente que te lleve a Dios, que sean gente que imita a Cristo y por eso los imitas. Y no te quedes con el ser humano. Los seres humanos fallan, sigue a Cristo. Otra vez, la enseñanza es en dos direcciones. Ten modelos a seguir. Ten gente a la cual imitar. Pero no te olvides nunca que Dios es tu rey. Que Dios sea el que manda en tu vida. Que el modelo a seguir, en última instancia, sea Cristo Jesús. Y número 3. Lo primero tuvo que ver con los hijos y Samuel, ¿no? Los hijos tomaron sus decisiones. Así es que no somos culpables, pero sí somos responsables de transferir vida. Número 2, tengamos modelos a seguir. Estuvo bien que el pueblo de Dios pidiera un rey, pero no como las demás naciones, que no se les olvide que Dios era su rey, que eran un pueblo especial, diferente. Y número 3, tiene que ver con la respuesta de Dios. Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, escúchalos, hazles caso. No te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Y Dios les permitió que tuvieran un rey. Qué interesante, Dios les concedió su petición, porque a veces Dios nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos. Mi amado hermano, no te conformes a este mundo. Busca siempre la voluntad de Dios. Somos llamados a ser diferentes. Mañana seguiremos hablando de esto. Por lo pronto déjeme orar. Gracias, Señor, por tu llamado a ser diferentes. Ayúdanos, Padre, a transferir vida, Señor, pero también reconocer que no somos culpables de las decisiones que toman otros, pero sí somos responsables de transferir vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a nunca olvidarnos que tú eres nuestro Rey, a tener modelos a seguir, pero que tú siempre seas nuestro modelo a seguir. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.